¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por vernos en sus dispositivos electrónicos. Soy Carlos Fabre y este es un programa de público y privado, un programa especial donde hoy hablaremos de la agenda legislativa. Y de la agenda legislativa que es ahora representada dignamente por un chapaneco al cual tengo mucho gusto en saludar, gran amigo, un hombre de política, un hombre de Chiapas, un hombre que se ha formado precisamente en los cuadros políticos, a lo mejor de otros colores, a lo mejor de ahora de otros sabores. ¿Cómo estás? Hola Carlos, pues estoy muy contento. Don Bonifaz, un gustazo, ya queríamos que estuvieras aquí. Al contrario, yo soy el agradecido. Buenos días para ti, para tu amplio auditorio y extraordinaria oportunidad de estar aquí contigo en público y privado. Muchísimas gracias. Sobre todo porque, en lo público tengo mucho, y con modestia lo digo, que platicar. Con toda libertad, con toda amplitud. Y en lo privado también. En lo privado también, porque mi vida es muy tranquila, mi vida la llevo con mucha calma, con mucha paz, y eso me da oportunidad de hacer mejor las cosas como lo quiero hacer para Chiapas y para México. Ayer platicaba yo con dos amigos tuyos que te estiman mucho, entre muchos que te estiman precisamente en este pueblo de Tuxtla Gutiérrez, esta capital, que por cierto está lloviendo, ayer llovió muy fuerte, y dice, hablaban de ti, hablaban de en el momento en que llegas. Tú decías, el tiempo es importante, decías, bueno, si fuéramos católicos, diríamos que los tiempos son de Dios, pero en este caso estamos hablando de política, sí. Y estamos hablando de una agenda legislativa que no puede frenar. ¿Llegas en un tiempo perfecto? Sí, sin duda, ¿no? Pues yo tengo 70 años, milité más de 40 en un partido y siempre simpaticé con el trabajo del hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y tomé la decisión muy a tiempo de decidirme por la participación en un movimiento como lo es Morena, que lo encabezó en ese momento como dirigente nacional el presidente hoy de México, Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo se conjuga en mi momento político de definición a un hombre joven al cual yo respeto, admiro y reconozco mucho su capacidad, igual que a ti. Gracias. Como lo es Zoé Robledo. Claro. Entonces platicamos Zoé en un proyecto que a él interesaba de llegar a la gubernatura de Chiapas. Siempre he estado cerca de su familia y he visto cómo se ha desarrollado Zoé y le dije, me interesa mucho, creo que eres un buen prospecto para Chiapas. Y en ese momento pues tomé la decisión ya empezar a trabajar en el proyecto Zoé y así se vinieron dando las cosas hasta que me invita a la Diputación Federal suplente por el Distrito 6. Él solicita permiso en la Cámara de Diputados para atender una solicitud del señor presidente de México en la Subsecretaría de Gobernación y yo entro a la 64 legislatura como diputado federal por Morena. Y por Chiapas, ¿no? Lo más importante es servir a Chiapas, que siempre ha sido mi proyecto de vida, mi línea, mi camino es el servicio a las mujeres y a los hombres de Chiapas. Un hombre mesurado, un hombre de espacios cortos, pero de largos alcances, de una muy buena mano izquierda, de una ejemplar manera de conducirse en cualquier escenario. Es lo que platicaba de ayer de ti, algunas gentes como Tito Rubín, como Alejandro Navas, saludos a mis gente amigos que realmente te aprecia. Yo pero también bueno, mucho. Digo, hay mucha gente que te aprecia porque a veces que supieron que iba a estar aquí, muchos comentarios obviamente sobre ti, pero bueno, la expertise. ¿Dónde para ti es, dijera, digamos, tu segundo líquido amniótico, la política? Naciste con eso, te criaste con eso. ¿Cómo se da esa situación en la cual tú recibes la noticia de que vas a ser, porque eso nadie lo sabe, dices, quiero hablar de lo público, pero ¿cómo se da cuando te dicen, vas a ser diputado federal? Bueno, estando en la casa de campaña, Zoé, un día ya en la noche terminando, me dice, oye, quiero que me acompañes en esta tarea como diputado federal suplente en el 6º distrito. Y al momento, pues no lo dudé, le dije, por supuesto, claro, ¿no? Siempre te da más ánimo, te da energía el participar con los jóvenes. Y sobre todo, trabajar con un hombre tan brillante, tan capaz, tan dedicado, tan preparado como Zoé,
Dije, no lo piensas dos veces, ¿no? Esa dinámica que traen. Uf. Pero entraste como segundo al bat. ¿Qué pasa? ¿Cómo te da la noticia que dices, ¿sabes qué? Te toca batear ahora a ti. Vas, te toca. Bueno, ahí Zoé, y yo se lo aprecio mucho, Zoé Robledo fue muy generoso. ¿Y por qué? Esto no lo he platicado y hoy lo comento contigo. Fue muy generoso conmigo porque a mí me dice Zoé unos días antes de que fuera a tomar protesta, me dice, el señor presidente me ha invitado a la subsecretaría de Gobernación y pues vas a tener que estar ya en la responsabilidad del Distrito 6 y en la responsabilidad de servir a Chiapas. Dije, estoy listo. Me invita a Zoé a ir a la Cámara de Diputados para, en el momento de tomar protesta, Zoé iba a solicitar licencia. Pero en ese momento se atraviesan las reformas a la Ley Orgánica de la Administración y el señor presidente le dice a él y a la hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, esperen, todavía no soliciten licencia. Necesito que estén una en el Senado y el otro en la Cámara de Diputados, porque tenemos que echar a andar muchas reformas de carácter legislativo y ustedes tienen experiencia, sobre todo Zoé, que es un extraordinario parlamentario. Entonces, yo ya estoy desde el 1 de septiembre, ya estaba en la Cámara con mucho respeto, aprendiendo y esperando el momento que así me lo indicaran, y así fue. Y yo es lo que le reconozco a Zoé. Y ahí tú ves a un hombre muy decente, un hombre muy honesto, muy comprometido y de palabra. ¿Por qué, Carlos? Porque Zoé pudo haberse esperado al 1 de diciembre estar en el magnífico evento de toma de protesta del presidente de México ante el Congreso de la Unión, y Zoé, en un gesto de caballerosidad, de generosidad, dice, Raúl, el día 28 de noviembre tomas posesión como diputado federal. Y yo dije, pues, si ya estamos a unos días para estar en ese magnífico evento, un evento sin duda, ¿no?, histórico para este país, donde la izquierda llegaba a la presidencia de la República. Y Zoé, en el cumplimiento de su palabra, en esa generosidad que tiene, me dice, estás en ese evento. ¿Sabes lo que significa eso? Claro, claro. Entonces, él pudo estar ahí, estar en el evento magno donde el presidente tomaba protesta, y al día siguiente solicitar licencia y continuar con su tarea, porque ese día empieza el señor presidente a designar a quienes serían sus integrantes del Ejecutivo. Así es como llego yo a la Cámara de Diputados con Morena. Bien, bueno, otra vez, mucha gente que no sabe que militaste en el PRI mucho tiempo, y ahora está dentro de esta izquierda, en un partido donde existe un líder absoluto, donde lo que acabas de decir, o sea, él dice, hoy te mueves tú, mañana te mueves tú, es absoluto. El presidente es absoluto, gira instrucciones a la Cámara de Diputados, llega y los regaña, como se ha dicho en varios medios, que los agarra de repente, los junta en el estacionamiento y los regaña. Falso totalmente. Te voy a decir mi experiencia. Yo he tenido, al igual que mis compañeras diputadas y diputados de Morena, he tenido 5 o 6 encuentros en grupo, o sea, toda la bancada. O sea, nosotros acudimos, toda la bancada, con el presidente de México. El primer encuentro fue antes de tomar posesión. ¿Y cuál fue el primer encuentro? Fue en donde nos dijo que tenía mucha confianza en nosotros, que siguiéramos trabajando, nos da algunos lineamientos, y en donde lo único que nos pide es decir, están en revisión el presupuesto de egresos de la Federación. Sí. Lo único que yo les pido es que lo analicen y que en conciencia resuman cuál es lo más importante en este momento para el país. Y en ese momento nosotros coincidimos con él. Lo más importante en el país es primero los pobres.
atender a los grupos más marginados, a los que más necesitan, a los que han estado olvidados y que este país es de los más pobres y más del 50% están en pobreza extrema. Y lo primero que nos pide Andrés Manuel López Obrador es analicen y respeten el presupuesto en los términos que va. Y nosotros lo analizamos y vimos que ahí los beneficios eran para los adultos mayores, para los jóvenes que no han tenido una oportunidad de trabajo, para los campesinos que están en pobreza, la mayoría extrema, y sin oportunidades de créditos ni desarrollo en el campo, para los discapacitados, para los pequeños empresarios, para rescatar en el campo esas tierras, esa deforestación que hay. Nosotros hicimos el análisis y dijimos, sí, vamos con esa propuesta presidencial. Pero también analizamos lo otro, el famoso ramo 23 del presupuesto de egresos de la Federación. El famoso ramo 23 que nosotros los de Morena lo cancelamos y dijimos no, que era el famoso ramo de los moches, en donde cada diputada y diputado para su distrito le asignaban millones de pesos para que este diputado, en común acuerdo con los presidentes o presidentas municipales, decidían en qué gastar ese recurso con sus famosos moches. Nosotros dijimos, no vamos con esto. Después de esto, 4 o 5 reuniones más, en donde hay temas muy importantes, reforma educativa. El señor presidente sí nos llama a todos y nos hace un análisis. La reforma educativa está así, la propuesta que hago es esta. Finalmente, en la conciencia, en la libertad de conciencia, cada uno tomará la decisión que le dicte su conciencia. Te voy a adelantar una parte. El orden de cómo se dan las reformas, fue planeado, fue decidido, porque claro. Decías, bueno, primero los pobres. ¿Por qué la reforma laboral fue la última casi? A ver, permíteme. ¿Por qué iniciamos con esto? A ver, había un compromiso con el gobierno de los Estados Unidos para que a más tardar el día 1 de mayo estuviese ya la reforma laboral. Estás hablando de la reforma laboral, ¿sí? Porque era un compromiso para continuar con el Tratado de Libre Comercio. Es correcto. Esto todo se fue trabajando, o sea, nosotros entramos el 1 de septiembre, ¿sí? Había cuestiones urgentes. Una, las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Si no reformas la Ley Orgánica de la Administración Pública, no había la nueva Secretaría de Seguridad, no hubiéramos entrado a Guardia Nacional, no hubiéramos hecho los cambios que hay a cada una de las dependencias de Estado, y teníamos que entrar primero con esos temas nacionales. Una lógica sí, claro, parlamentaria. ¿no? Y otra cuestión es también, revisemos los temas como son, el más importante que hay en este país en este momento, insisto, es la seguridad, ¿sí? La pobreza extrema que hay y la necesidad de que hubiese la nueva reforma educativa que propuso Andrés Manuel López Obrador. Pero esos dos temas importantes, que ha sido muy criticado obviamente el arranque de este gobierno, porque pues se dice que tiene poco tiempo, ya tenemos un semestre prácticamente en ese trabajo, pero el tema de seguridad es un tema que va al alza y no lo podemos negar. El tema económico es un tema, parece olvidado precisamente en el quehacer presidencial, o se dice que no está siendo atendido como debiera ser. Yo sé que legislar es una cuestión y ojalá y con las leyes se pudieran solucionar todos los problemas, legislándolos y como varita mágica decir, pum, se soluciona el tema, ¿no? Sé que solamente son los esquemas, el formato, pero tocabas el tema también de la reforma educativa, cuestionadísima por el tema precisamente de los sindicatos, de cómo retoman ellos otra vez el control de la selección de plazas. O sea, ha sido muy cuestionado realmente este trabajo legislativo. ¿Qué es lo que representó para ti, desde la honestidad de Ramón Ifaz, al cual conocemos, un desencuentro? Dijiste, a ver, no estoy tan convencido de esa reforma. ¿Cuál de ellas fue? Bueno, yo primero quiero decirte que en razón de lo que originalmente comenté, es el análisis. El voto es de conciencia. Tú haces el análisis, revisas las propuestas, estudias y tomas decisiones.
Y en el caso, por ejemplo, el tema de seguridad. El tema de seguridad, como inicia en la administración del expresidente Felipe Calderón, en donde decide abiertamente enfrentarse a la delincuencia organizada, al narcotráfico, sin ninguna planeación, sin ningún orden. Y así vino creciendo en la administración anterior. Entonces, a ver, ¿cuál es la propuesta que a nosotros se nos hace? Primero, vayan a los orígenes. ¿Cuál es el origen de la inseguridad, las faltas de oportunidades? ¿Sí? Que los jóvenes no tienen un espacio de trabajo, que los campesinos tienen que estarse dedicando, ¿sí?, a la producción, de drogas, de estupefacientes. Las cárceles están llenas de pequeños productores o de gente pobres. ¿sí? Entonces dices, bueno, sí, vayamos primero a las cuestiones de fondo, las estructurales. Este país necesita desde abajo cambiar, darle oportunidades a los jóvenes, a los adultos mayores. Ahora un adulto mayor, un viejo es un viejo a los 80, 85 años, yo tengo 70 años y me gusta ir a agarrar todavía el pico y la pala, claro, sí, a caminar los ejidos. Sí, sí, hay entonces, más partida de vida, y darles oportunidad. No tienes trabajo, bueno, apóyate con esto, pero además te vamos ya a invitar a trabajar. Entonces, vete a los orígenes de la situación social y de seguridad. Dale oportunidad a los jóvenes de que tengan la posibilidad de estar en un trabajo, capacitarse. Tú llegabas y tú lo viviste, yo lo viví, los jóvenes lo viven todos los días. Llegas a una oficina, a una empresa, y lo primero que te dicen es, ¿qué sabes hacer? Pues estoy saliendo de la escuela. No, pues necesito a alguien con experiencia. Y ahora tendrás la oportunidad de ir aprendiendo con una empresa, con alguien que tenga alguna actividad, un oficio. Entonces, partimos de los orígenes. Y ya vimos que es partir del origen. Pero ¿qué otra cuestión hay? ¿Qué tenemos para proteger a las mexicanas y a los mexicanos? ¿Cómo combatir la delincuencia organizada? ¿Cómo combatir a tanto criminal? Si nada más tenemos la Policía Federal, que tenía o tiene registrados 80,000 servidores, de los cuales 20, 30,000 tenías nada más para atender todo el país. Era imposible, y por ello pues tuvieron que llamar a las fuerzas del Ejército y de la Marina para poder apoyar a esto. Hubo una serie de planteamientos contra el Ejército y de la Marina por problemas de derechos humanos, en fin, pero no tenían otra oportunidad del Ejército. No, que el Ejército regrese a sus cuarteles, ¿y quién va a cuidar? ¿Quién va a vigilar? ¿Quién nos va a proteger? ¿Quién nos va a ayudar? Si las policías estatales y municipales, la mayoría coludidas con el crimen organizado. La mayoría de los policías estatales y municipales y hasta los propios federales con sueldos muy bajos. De acuerdo. Hubo en ese momento uno para adelante y uno para atrás. Cuando se habla del mando, precisamente dice, ¿será un civil? No, será un militar. En ese momento, ¿cómo se llega a ese consenso y cómo se hace el planteamiento? Hubo el asunto de la aprobación de la Guardia Civil, que en un primer momento ocasionó confusión, se dio en el momento de la votación, porque en el momento de la votación la diputada Tatiana Cloutier y el diputado Pablo Gómez señalaban que que la Guardia Nacional, nada más estuviera, que tuviera una evaluación a los 5 años y se decidiera si continuaba o no. Ahí eran en los transitorios, en el cuarto transitorio. Pablo Gómez dice, bueno, sí, que al 5.º año se revise, y si no funciona, pues tomaremos decisiones, o tomará decisiones en ese momento el Congreso de la Unión. Y Tatiana dice, bueno, pero que sea un civil el que administre, el que sea el responsable de la Guardia Nacional.
surge una confusión. En ese momento hay un acuerdo entre las fracciones parlamentarias, que recuerda que es la Junta de Coordinación Política la que toma las decisiones, ¿sí? Que son los representantes de cada fracción parlamentaria. Y en ese momento dicen, bueno, pues que se modifique el cuarto transitorio y ahí se va. Y en esos términos de que sí sea un civil. Entonces, todos levantamos la mano porque era casi la 1 de la mañana y la verdad es que, pues, nuestros amigos que han sido diputadas, senadoras y diputados y senadores saben que estás ahí, estás pendiente y a veces sí alguien cabecea, pero llevas 12 horas sentado ahí en ese espacio, ¿no? Pero 12 horas para tomar la decisión más importante de seguridad del país, y luego para adelante y luego para atrás. Y en ese momento, pues nosotros pues, levantamos la mano y se aprueba, ¿no? Llega al Senado y las demás fuerzas políticas dentro del Senado dicen, no, que sea un civil. Empiezan las negociaciones, el senador Ricardo Monreal, junto con Martí Batres y los demás senadores, Osorio, en fin, todos ellos, le hacen la modificación y entra ya como y va de regreso. Y regreso ya en la coordinación. Recuerda que la política es de acuerdos, es de negociación, y el Parlamento es eso, ¿sí? Negociación y acuerdo para llegar a lo que más convenga al país. De esta manera se dio la negociación, se dieron los acuerdos, los diálogos y se aprobó la Guardia Nacional. Para ir a más... Perdón, pero no nada más la Guardia Nacional, ya ahorita las leyes secundarias ya fueron aprobadas. Es otro tema. Sí, la ley de la Guardia Nacional, el uso de la fuerza y el registro de que son temas finos que obviamente sí la ciudadanía debe de saber. Pero mira, no quiero abundar contigo mucho con los temas de Chiapas, pero no quiero dejar de tocar esos temas. El tema la reforma educativa, muy controversial. Mucha gente opina que se le hace un pago a los sindicatos en función de aprobar esa reforma educativa. Y en cuanto a que se le regresa precisamente a los grupos del poder, de los maestros, esa cuestión que ya se había superado en cuanto a que no fueran ellos absolutos de tener el control de la educación en México. ¿Tú consideras que fue un avance el hecho de entender esta reforma educativa de esta manera? La reforma educativa trajo como consecuencia, uno, que el Estado es el único responsable de la misma, de la administración, de el control de su presupuesto y de sus recursos. El Estado es el responsable también en todo lo que es relacionado con la administración financiera, con la administración del personal, con el estado en que estén las escuelas. O sea, el Estado es el rector de la educación, no hay nadie más, ¿eh? El único que decide es el Estado. Y dentro de las reformas, bueno, pues se quitó la famosa evaluación punitiva, que era una de las principales demandas de las maestras y los maestros. Ahora no, ya se quitó. Se están reintegrando todos aquellos... Es una de las principales demandas de los maestros y maestras. Existen muchas demandas por parte de padres de familia, muchas demandas por parte de estudiantes donde está mal entendido el asunto. Yo siempre lo he dicho, Raúl, a los profesores no se les paga por ir a dar clases, se les paga por educar a nuestros hijos. Y ese proceso a mí me queda corto. Bueno, yo creo que la educación no corresponde solamente a las maestras y a los maestros. La educación de los hijos y de las hijas es una responsabilidad compartida, y la educación de un niño o una niña inicia en el hogar. Si tú tienes una buena educación, tienes una buena formación, pues el maestro te va a ir conduciendo y te va a dar los elementos de conocimiento para ser una buena mexicana o un buen mexicano, pero es una responsabilidad compartida. Y los maestros y las sociedades de padres de familia que en este momento vuelven a recuperar el papel rector que tenían también como de opinión en las escuelas, vuelve a recuperarse, porque hoy serán los comités de padres de familia, las asociaciones de padres de familia, los que van a estar ya más cerca de los maestros y tendrán la oportunidad de expresar lo que consideren es mejor
para la escuela y para el entorno que son maestros y niños. Pero hay que recordar una cuestión, la reforma educativa está ahí, pero ya ahora tenemos, si mal no recuerdo, no más de 60 días para que ya legislemos y ya determinamos lo que son las leyes secundarias de la reforma educativa. Ese tema de las leyes secundarias, ¿no? Todo es el tema de las leyes secundarias, pero bueno, a ver. Pero, a ver. Entiendo, o sea, tiene que tener ese complemento, pero bueno, sin desviarme del punto, ¿tú consideras entonces que esta nueva reforma educativa tiene mucho valor por el tema de que libera, digamos, de esta corresponsabilidad de la obligación al maestro de poder tener que aprobar un proceso de evaluación para conservar su trabajo? Ese es el tema, ¿no? Bueno, es que sobre eso se centra. La evaluación no correspondía a los maestros, correspondía al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, el INE. Entonces, los maestros no la hacían la evaluación, lo hacía un grupo, y como dijo en un momento el presidente de México, ¿no? La reforma educativa y las evaluaciones se hicieron en el extranjero porque buscaban opiniones por allá y venían y que nos la aplicaban aquí. La evaluación no la hacían ni las maestras ni los maestros, lo hacía un grupo de seguramente profesionales, seguramente investigadores, sin duda, pero de muy alto prestigio en su mayoría. Seguramente, ¿no? Y el INE, el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, desaparece. Se crea un consejo que estará integrado también por gente, mujeres y hombres muy profesionales y tendrá la responsabilidad de esta evaluación, no en el sentido que lo hacían. ¿Te imaginas? A los maestros los ponían en enormes salones llenos de computadoras y pues muchos de ellos, por ejemplo, nuestras hermanas y hermanos, no nada más de Chiapas, de muchas comunidades lejanas y que no se hicieron con la computadora, pues era difícil entrar a estas cuestiones y los rechazaban. Ahora están reintegrándose todos aquellos que fueron rechazados, se le da la oportunidad a los maestros, a los jóvenes, con las normales, a que a partir fortalecen las normales, para que de ahí salgan los jóvenes y los jóvenes que irán a dar las clases. Voy a aprovechar el tiempo para preguntarte sobre algo importante, también todo es importante, tu opinión sobre el tema de las zonas económicas. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque era... ¿No estás de acuerdo en que se cancelen o...? No estoy de acuerdo en el que se cancelen. No porque finalmente ya en cada una de las 5 zonas económicas, si no mal recuerdo, y en el caso de Chiapas, está aquí la zona económica precisamente de Chiapas, que está a un lado de lo que es Puerto Chiapas, y del parque agroindustrial también de Chiapas. O sea, había y hay mucho interés de los productores, sobre todo de esa zona del Soconusco, por impulsar esa zona. Yo creo que aquí lo que sucedió es que fue muy tardada la administración anterior federal para dar a conocer los beneficios. Nunca pudieron hacerle comprender al Ejecutivo en ese momento y a los titulares de economía la importancia. Sí, dijeron, lo aprobaron, pero ahí lo fueron dejando y cuando se dieron cuenta, pues ya casi estaba terminando la administración anterior. Creo que aquí habría que hacer una reconsideración. Yo he estado en reuniones con el director de zonas económicas, inclusive ha acudido a invitación mía el secretario de Economía de Chiapas, el licenciado Yamil. He invitado también a los productores de la zona del Soconusco a plantear... Había un comité técnico ya formado. Ya estaba, sí. Estaba asignado ya. Sí. Designado. Entonces, en resumen, creo que hay que, y yo estoy en ello también, opinando que se reconsideren las zonas económicas. Te hablaría de Chiapas, pero te puedo decir la de Puerto Progreso, ¿no? De Yucatán, que tan avanzado está. No, honestamente, bueno, pero ¿qué se va a hacer? ¿Qué es lo que está pensándose para que reconsidere el presidente de la República? Chiapas hoy como nunca somos afortunados por tener un presidente que a veces creemos que es más chiapaneco que tabasqueño. Tiene su
su casa, que dice un rancho, pero no es una casa modesta, casa con un jardín ahí amplio, pero es una casa sencilla. Hasta allá de lejos. Sí, ¿no? Allá en Palenque. ¿Y qué es lo que inmediatamente comunicó para Chiapas el presidente de México? ¿Sí? La mayor inversión que hay será para Chiapas en este país, ¿sí? Más de 20,000 millones de pesos, más de 200,000 hectáreas que se van a producir aquí con árboles frutales y maderables en el programa de Sembrando Vida, las inversiones, perdón, los apoyos tan fuertes al campo, los apoyos a los jóvenes, a los discapacitados, a los adultos mayores. Hoy, la mayoría de los jóvenes de la prepa, del COVAX, tienen ya su beca, la mayoría. Eso nunca se había dado en Chiapas. Pero además de esto, tenemos el interés, y tiene el gobierno de la República ya, de la construcción del Tren Maya, que beneficiará toda esta zona. Yo platicaba ayer con el rector de la Universidad de la Selva, que por cierto el doctor me pareció formidable su conocimiento, su interés, su emoción por el tema de la Universidad de la Selva. Y me decía, oiga diputado, mire, lo invitamos porque el próximo 14 de junio yo tengo el foro académico legislativo. Nos vas a invitar, ¿verdad? Queremos ir varios a ese foro. Ya están invitados. Y lo estoy haciendo en cada uno de los estados a donde llega el Tren Maya. Y me decía, oye, es que nosotros tenemos aquí muchos productos para poder integrarlos al proyecto, a un producto integral turístico para Chiapas. Y aquí hago la invitación también, la hago pública, aprovechando tu espacio, abusando de tu generosidad, para que la secretaria de Turismo, brillante, extraordinaria mujer con mucha visión sobre el turismo, Katina de la Vega, tengamos la oportunidad de sentarnos con todo ese grupo ya de la Universidad de la Selva para que le planteen los proyectos que tienen. Fíjate nada más, ¿sí? Ocosingo, los jóvenes de la Selva que están distribuidos en diferentes zonas de esa región. La mayoría ya está pensando cómo integrarse al proyecto del Tren Maya, que saldrá de Palenque, pero dice, pero tenemos muchas cosas cercanas, sí. Ahí tenemos que hacer también un gran esfuerzo y yo estoy seguro que va a avanzar y porque están trabajando en ello el gobierno de Chiapas que encabeza el doctor Rutilio Escandón, a quien aprovecho también para enviar un saludo afectuoso al gobernador Rutilio, de concluir el proyecto que es un compromiso presidencial, San Cristóbal Palenque, la carretera, ¿sí? Un compromiso de muchos gobernadores, ¿no? Pues yo tengo confianza en que Rutilio Escandón lo logre. Pues definitivamente ante la presión del Tren Maya, porque dijo el secretario de Turismo Federal, un secretario de Turismo Federal, FIFI, que pertenece a una familia FIFI, porque lo dice así, o se suben al tren o se los lleva el tren. Una declaración, pues, de mi punto de vista, muy desafortunada. No, Roberto. Sí. El secretario de Turismo Federal. Ah, Torruco. El señor Torruco, al cual enviamos un cordial saludo. No lo escuché, pero bueno. Pues es una declaración muy desafortunada. ¿Qué hace? Se les va así, pues. Y todavía no hay estudios, o ya hay estudios. No, claro, a ver. Hay estudios de impacto ambiental, ya hay estudios de... Qué interesante, mira, qué interesante, qué bueno que me das la oportunidad. Precisamente, el día de antier, en esta tarea del análisis del Tren Maya, está muy comprometido y logré desde hace tiempo que el Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, tiene 400 investigadores en el sur-sureste, en cada uno de los estados, de los 5 estados que integran la frontera sur. Hay 400 investigadores y logré que Fonatur, ¿sí? Que Rogelio Jiménez Ponce, el director de Fonatur y el responsable del Tren Maya, volteara los ojos hacia el Colegio de la Frontera Sur. Porque son los que más información tienen. Más información de las personas que habitan en toda esa región donde va a estar el tren.
Pregunto. Claro, por supuesto. Porque hubo un foro en San Cristóbal de mujeres, A ver, pero fue de que mujeres. viven precisamente en esa zona. Y ellas, Con Elba. A mí no me han preguntado absolutamente nada. Pero esto fue hace 3 meses, apenas en enero. No sé, sí, yo estoy muy pendiente. Le mando un saludo también a Elba y a ese grupo porque van a estar también en el foro. Se firma un convenio de colaboración entre el Colegio de la Frontera Sur, que es el que más información tiene sobre medio ambiente, sobre cuestiones de uso del suelo inclusive, de cuestiones culturales en la relación con las comunidades, porque esa es la diferencia del Colegio de la Frontera Sur, que trabaja desde la sociedad, desde la comunicación con las organizaciones sociales. Entonces, se integra el Colegio de la Frontera Sur a esta tarea y ya hay ese acuerdo. Antier, en la plática con el director de Fonatur, se comprometieron ya a diferentes proyectos que empezará a incorporar para el Tren Maya Colegio de la Frontera Sur. Pero no nada más es Colegio de la Frontera Sur. O sea, volviendo a tu pregunta, se está haciendo, se suscribió un convenio también con la UNAM, un convenio con el Instituto Politécnico Nacional, un convenio con la ONU y un convenio, el penúltimo que acaban de suscribir, si mal no recuerdo, bueno, y el convenio con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Qué quiero decir? Me parece maravilloso. Están en eso precisamente. Me parece maravilloso, en los estudios. Y la idea, y precisamente se está trabajando en eso, porque el primer presupuesto que acaban de asignar, el presupuesto del Tren Maya está entre 120,000 y 150,000 millones de pesos, y se acaban, hace poco otorgaron 16,000 o 16, algo así de millones de pesos para precisamente los estudios. Ahora, vale recordar una cuestión, a ver, mi querido Carlos, a ver, son 1,500 kilómetros de red ferroviaria, pero ya de estos muchos tramos ya están. Ya existen, de acuerdo. Los tramos que ya no existen es el tramo de Calakmul, ¿sí? Que es una reserva de la biosfera impresionante. No sé si la conoces. Si sabes, es un tramo de lo más importante. Yo la he recorrido, no sé si la has recorrido. Sí, claro que sí. ¿Sí? Conozco perfectamente esa zona. Y por me tocó trabajar mucho tiempo en la selva de la Calma. Por cierto, Calakmul, fíjate qué curioso, en Calakmul, el mayor grupo de pobladores de Calakmul, ¿sabes de dónde son? Son chiapanecos. De acuerdo. Los que están ahí. Me encanta la idea de que las instituciones se suben obviamente ante este tipo de necesidad de poder comprobar si existe la factibilidad. Pero a ver, el convenio más importante, con los pobres, primero los pobres, con la gente que vive ahí. Tú sabes de Chiapas, has vivido esta historia de Chiapas junto con muchos chapanecos donde llevaron algunas presas, no se les benefició a nada el entorno regional. No, yo tengo miedo, tengo mis dudas en función de eso. Y a mí me gustaría que tú, obviamente, conociendo la calidad de humano, la calidad de tu profesionalismo, pues impulses mucho esa parte. No podemos dejar a la gente que vive ahí claro, sin ser parte socio incluso de este magno proyecto, ¿no? Ese es el convenio, yo creo, más importante que hay que asignar con la sociedad, salvo tu mejor opinión. A ver, yo me comprometo, Carlos, a enviarte el resumen que se obtuvo del foro en Campeche y el foro en Yucatán. Este último que tuvimos en Yucatán, donde interviene el Colegio de la Frontera Sur, la Universidad del Mayab, o sea, la Universidad Autónoma del Estado de Yucatán, el Centro de Investigaciones Científicas, que es tan importante en Yucatán, avanzadísimo, la Universidad de Oriente. Y todos emiten opiniones bien interesantes donde la principal inquietud, y tú al investigador no puedes decirle, oye, ponle esto, su palabra, su estudio es muy importante, claro, y es totalmente en libertad. Pero no nada más son ellos, está participando también en esto el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI, está participando el INA. A ver, ¿qué te quiero decir con esto? Y se suman las organizaciones de ambientalistas, las organizaciones campesinas y los grupos étnicos que están en esa zona. Tú vas a escuchar el 14 de junio a un chol, a un lacandón, a un maya opinando de este tipo de cosas. Y en esos estudios tú vas a observar
que la opinión de la gente es que quieren es una esperanza para ellos el Tren Maya de crecer en un proyecto que sin duda va a ser el más ordenado, con el respeto total al medio ambiente, a las culturas y a un desarrollo integral. Yo estoy seguro que se puede hacer, únicamente que sí tengo mis reservas sobre el tema de los estudios. Tú me dices y prácticamente me aseguras que ya existieran esos estudios. Están en ello, no, están en ello. Pero ya está autorizado el Tren Maya. Pero está autorizado el presupuesto, pero estás como ¿Cómo puede un presupuesto si todavía no tengo la factibilidad? Me pregunto. A ver, pero es que el presupuesto no nada más es para la ejecución. Un presupuesto se integra por estudios, por proyectos y ejecución de la obra y supervisión de la obra. Entonces, estamos en esa etapa. Ahora, el proyecto terminará en 3, 4 años. O sea, no es un proyecto en donde ya inicias la construcción ahorita, ¿no? Repito, ya están los tramos, ya están los derechos de vía, son pocos los tramos que requieren. Y el compromiso sobre todo de Raúl Bonifaz de tomar en cuenta precisamente a la gente que ve. O sea, yo en esto... ¿Aquí lo está diciendo Raúl Bonifaz? No, en esto yo no puedo escucharme, no, para nada. No, nunca lo he hecho en mi vida. Un tema muy importante. Frontera Sur, un tema que tú conoces bastante bien. El tema de la Frontera Sur. La presencia precisamente de la secretaria de Gobernación ante estos temas de las caravanas, un éxodo migratorio atípico, un éxodo migratorio pues resultado de la gran ruptura que tienen obviamente las redes o los núcleos sociales precisamente en Centroamérica, que se venía dando ya de mucho tiempo, y aparte somos Chiapas acostumbrados a ver el flujo migratorio de hace mucho tiempo, y vamos a seguirlo viendo, déjame decirte, yo creo. Pero esa parte de llegar y decir es una frontera amiga, va a haber chamba para todos, no se genera como un imán y genera obviamente una situación complicada sin antes poder haber hecho los estudios, la política pública, reconvertir a una institución que por de todas las maneras que tú lo veas, Raúl, ya es obsoleta, como el Instituto Nacional de Migración, ya no contribuye precisamente al desarrollo de una frontera sur, ni mucho menos en cuestión de seguridad y de control. ¿No crees que faltó como que hacer un review antes? Bueno, te pregunto. Bueno, primero, otra vez si me permites hacer una pausa. Adelante, para eso estamos aquí. Primero, de verdad reconozco tu capacidad. Ahorita que me tocas el tema de Frontera Sur, muy bien planteado, no nada más en este tema, veo en ti una gran capacidad y muchas gracias por estar contigo en esta plática, que a su vez me permite a mí expresar y exponer lo que veo desde el ámbito legislativo, lo que veo desde el ámbito político y en el ámbito personal. Pero primero destacar tu capacidad. La verdad que son muy interesantes tus preguntas. Frontera Sur, tema migratorio. Primero te diría yo que el mundo es un espacio donde todos transitamos, donde la naturaleza puso mares, puso ríos y puso montañas, y en donde el devenir de la gente las ha atravesado, las ha conquistado, y las fronteras se han mantenido naturalmente ahí. El hombre las hemos cercado, las hemos cerrado, pero los espacios para el hombre no lo ves tú como algo limitativo. México, ¿por qué está uno actuando así? La historia de este país ha sido, y del mundo en general, ha sido la de migrantes. Seguramente en tu familia tú tienes migrantes. Claro. En mi familia, mi hijo el mayor, Bonnie, tiene 17 años viviendo en Europa. Y salió no por irse a la diversión, a la fiesta, salió también por una necesidad en ese momento, que no se le dio aquí. ¿Cuál es la actuación de este país en el tema de los migrantes? Uno, en diciembre del año pasado, en Marruecos, en Marrakech, se suscribió el Pacto Mundial por la Migración. 160 países del orbe suscribieron ese pacto.
3 son las cuestiones principales para la migración: ordenada, legal y respetuosa. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Primero, nosotros tenemos que adaptarnos y respetar ese compromiso suscrito en el Acuerdo de la Migración Mundial. De acuerdo contigo. 2. Nosotros no podemos cerrar la frontera, ¿sí? Y la frontera de Chiapas, ¿sí? Porque recuerda que la frontera sur son 1,234 kilómetros. De esos 650 corresponden al estado de Chiapas, ¿sí? En Chiapas, en esa, como tú lo comentaste también, en esa interrelación intercomercial que siempre ha habido, sobre todo con Guatemala, para nosotros ese flujo migratorio ha sido normal. Pero ¿qué pasó ahora? Sí, que empezaron a llegar las famosas caravanas a partir de enero, con 2,000, 3,000 centroamericanos. ¿Por qué salieron esos, la primera caravana, esos mujeres, hombres, niños, niñas, viejos, de esos países del Triángulo Norte? El Triángulo Norte de Centroamérica, que es Guatemala, Honduras y El Salvador. Salieron no porque tampoco quieren salir, van a la fiesta, ni a diversión, ni ir a conocer Disneylandia, o a ir a conocer Tapachula o Tuxtla Gutiérrez. Salieron por una necesidad económica, porque no tienen posibilidades de empleo, porque tienen miedo, porque tienen temor a la inseguridad, porque han sido perseguidos por las bandas criminales, por la corrupción que hay en su país, por una mejor oportunidad de vida para sus familias. El tránsito de los migrantes antes era una mujer, un hombre. Hoy salen las familias completas, que en ocasiones es desgarrador. Los niños solos. Por eso, sí. Entonces, esto ocasiona, pues es obvio, molestia cuando ves un número importante de personas que entran a estos lugares. Entonces, salen no por su gusto, por necesidades. Y el principal compromiso, insisto en el Acuerdo Mundial por la Migración firmado en Marruecos, donde lo primero es el respeto a los derechos humanos. Segundo, alguna oportunidad de carácter social para apoyarlos y proteger a los menores, a las niñas y niños, como tú lo acabas de decir, de bandas criminales que están nada más pendientes para secuestrarlos y utilizarlos en muchas cuestiones terribles. Entonces, el respeto a sus derechos humanos. Ahora, nosotros en estos 3 meses han ingresado en esa forma 20,000, en su mayoría centroamericanos. Es el registro que tiene el INAMI, pero ante la porosidad de la frontera. Ahorita voy a eso. De ellos, 13,000 ya fueron deportados a sus países. Los principales son hondureños. Pero en este número de centroamericanos se suman cubanos, africanos. Imagínate esas pobres familias que bajaron desde Brasil hasta acá. Debieron dar la vuelta, ¿no? ¿Cómo han sufrido? Ahí debemos de poner también nuestros sentimientos. Nos queda claro, ¿sí? Nos queda claro. Yo lo he dicho en ese programa. ¿Qué condición debe tener una mujer para agarrar a su hijo, sus pocas cosas que tiene, y dejar atrás su pasado y mirar hacia adelante por un presente tan incierto, ¿no? Me queda clarísimo. Ahora, ahí voy, pero no concluí. A ver, entonces, ahí están llegando a los Estados Unidos en una actitud totalmente obscena, majadera del presidente de los Estados Unidos, ¿sí? En esa actitud que principalmente, pero originada por el proceso electoral que que están viviendo los Estados Unidos en la búsqueda de la reelección. Es su bandera, nos están invadiendo, etcétera, ¿sí? Y vemos que hay más de 100,000 migrantes que han regresado de Estados Unidos a México en una actitud internacional totalmente negativa, porque si entran a Estados Unidos, la responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos es mantenerlos ahí. Nos los está regresando a nuestro país mientras se les dan sus permisos, si es que se los dan, pero deben de estar en nuestro país, y México los ha
los ha aceptado, no puede hacer otra cosa en Coahuila. Antes era nada más la migración principalmente por la zona de Tamaulipas o de Tijuana. Hoy están en Coahuila, en Ciudad Juárez, etcétera. Bueno, me queda clara esa parte. Nada más para concluir. Entonces, las acciones que está haciendo el gobierno de México, sí. Primero, respeto a sus derechos humanos. Dos, dentro de la posibilidad que hacer cercos sanitarios y fitosanitarios, ¿sí? Para evitar cualquier problema. Pero además, México sugiere, en acuerdo con los Estados Unidos, suscribe en el mes de enero el famoso acuerdo de colaboración para el Triángulo Norte por $5,000 millones que va a dar los Estados Unidos. Otra parte similar, el gobierno de México por sureste. ¿Para qué? Precisamente, y ahorita se acaba, son casi $25,000 millones de dólares que ya ofreció los Estados Unidos. ¿Cuánto iba a poner Estados Unidos? Decían la mitad, ¿no? Sí, y la otra mitad México. Entre México y México, más? Estados Unidos. ¿Y qué es lo que...? Y le encarga a la CEPAL, al Centro de Estudios para América Latina y el Caribe, que haga una propuesta para ver de qué manera frenar el flujo migratorio, y la propuesta que había hecho este país, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, atendamos los problemas ahí en los tres países, detengamos la migración. ¿Cómo? Creando fuentes de trabajo, mayor seguridad, y ese es el compromiso que se hace. Pero además el gobierno de México invita a la Unión Europea a que participe en esto, y se suma Alemania. Alemania dijo que sí va en los apoyos para este programa de el apoyo al Triángulo Norte. Japón está también en que va a participar. O sea, las acciones están ahí, pero tenemos que ir, como dijimos aquí, al problema de seguridad, a sus orígenes, al problema social, y en Guatemala, Honduras y El Salvador, tratar de frenar la migración atendiendo sus problemas de raíz. La migración es un fenómeno que se estudia obviamente en lo global, pero se atiende desde lo local. Y yo aquí no veo, el día que presentan esa iniciativa, recuerdo bien, pues yo no vi a ningún representante de los países centroamericanos. Yo no veo el entendimiento por un Centroamérica de decir, tengo que atender la parte que me corresponde como país. El tejido social está hecho pedazos y lo tengo que reconstruir. Creo que esa parte no ha sido muy entendida. Sí, aquí en el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Y no estoy hablando precisamente de los migrantes. Yo me considero un defensor de migrantes incluso. Y aquí lo he dicho muchas veces. Pero el tema va más allá, Raúl. Sí. Y tú lo sabes. Sí. El tema va muchísimo más allá. Independientemente de lo que tú bien pusiste en la mesa, y agradezco mucho, por eso me encanta platicar contigo siempre, porque siempre veo esa parte de honestidad en tu trabajo, que se fue utilizado por un presidente de los Estados Unidos para un tema totalmente político, ¿no? Y también por un partido en Honduras, porque yo platiqué precisamente en la primera caravana en enero en Tapachula con el presidente municipal de Tapachula, el doctor Gurría, y el embajador de Honduras, ¿sí? Porque además yo presido la Comisión de Frontera Sur en la Cámara de Diputadas y Diputados. Entonces, el embajador de Honduras, obviamente justificando, ¿no?, su actitud, no, pues esto fue manejado por un partido en el afán de afectar a nuestro gobierno, pero estamos haciendo los esfuerzos mayores a efecto de disminuir. Y hace 15 días el embajador de Guatemala, ante declaraciones de este país, dice, el embajador de Honduras dice, no es el número de personas que ustedes tienen. Ahí están los registros, ¿no? Los aviones donde salen, donde son deportados a su lugar de origen. Yo creo lo mismo. Si yo creo, y esto va a llamar la atención, sin duda, yo sí creo que están los tres países junto con México atentos a este tema ya, hoy más que nunca, porque a ellos les conviene más, ¿sí? Va a favorecer el desarrollo económico de sus países. No quiero que se termine el programa, ya sé que ya estamos girando un poco de tiempo, pero está muy interesante la plática. Una pregunta más, o sea, aparte, tu opinión sobre el Instituto Nacional de Migración. Yo he sido muy crítico en ese tema en cuanto a que las instituciones deben evolucionar. Recuerdo alguna vez una pregunta que yo te hice hace mucho tiempo en el municipio, y tú me decías obviamente la importancia de que un municipio fuera una situación, un ente diferente, que tuviera mayor movilidad, mejor que
esa propuesta está bien, Carlos. Las instituciones deben de modernizarse, deben de virar. ¿Consideras que está a la altura de las necesidades de un país que no solamente es de tránsito, sino también es de destino y también es de retorno? Y aparte, es la frontera, la segunda frontera más importante del mundo. ¿Está a la altura? Sin duda hubo una desatención casi total de los gobiernos anteriores. El Instituto Nacional de Migración era visto como un espacio para la corrupción, para robar, para humillar a los migrantes, estafarlos y enviarlos, y lo vimos en el caso de aquel triste deceso de los guatemaltecos, de los 72 guatemaltecos en Tamaulipas, brutal, ¿no? Entonces, desde ahí nos empezamos a dar cuenta de lo que el Instituto Nacional de Migración estaba olvidado, estaba ahí como un espacio nada más. Y hoy lo que he escuchado por parte de la titular de la Secretaría de Gobernación es de que se están renovando, se están recontratando a personal diferente. En el caso de la Cámara de Diputados, acabamos de hacer 3 reformas a la ley de migración, a la Ley General de Migración, en el sentido en donde el único que puede sancionar y el único que puede emitir detenciones contra migrantes y jamás contra un niño o una niña es el Ministerio Público, porque antes en una actitud totalmente deshumana el responsable de migración, el agente de migración, era el que los lastimaba, en fin, ¿sí? Que realmente los detenía, ¿no? Cuando no había una negociación con ellos, cuando no les daban dinero. Y ahorita afortunadamente ya no hemos escuchado de migrantes o que hayan dado dinero a un agente. Todo agente que reciba un peso ilícito deberá irse a la cárcel. Tiene que haber una nueva conducta y creo que lo está haciendo así la Secretaría de Gobernación y el nuevo responsable del Instituto Nacional de Migración, el doctor Tonatiuh, que es un hombre que tiene mucha experiencia, investigador catedrático. Pero la respuesta es, olvidado el Instituto Nacional de Migración, los delegados y las delegadas, quizás no todos, pero sí lo veían como su gran botín. Claro, traficar con la pobreza. Me gusta la claridad con que lo presentas y realmente es así. Pero te digo, ya es momento que la Secretaría de Gobernación haga algo. Ya es risible. Otra vez se fugaron los cubanos. Ya da risa, ¿no? Bueno, a ver. Es una falta de, hablan de la importancia de una frontera, como no solamente por la limitación, por el respeto, por el inicio como país. Es una institución que lejos de abonar a ese tipo de temas, perdón. Te voy a comentar lo siguiente, Carlos. Hace aproximadamente un mes y medio, un buen amigo mutuo que tú lo conoces, Rafael Rafa Castillejos, del Club de Empresarios, de Industriales de Chiapas, etcétera, me presenta una propuesta para readaptar los centros estos de recepción de migrantes, ¿sí? Las zonas migratorias o los recintos migratorios, y es una propuesta desde lo privado, lo público y privado, para la recepción de migrantes. ¿Cuál va a ser? Fuimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores y también se hizo el planteamiento en aquel entonces al subsecretario de Gobernación, a Zoé Robledo, y vemos que hace 3 días precisamente el responsable del Instituto Nacional de Migración ya comentó que se van a construir los grandes espacios de recepción para migrantes con mayor dignidad. El que estaba aquí en Tapachula, el del siglo XXI, que era para 900, tenía más de 2,000, 3,000, no sé cuántos migrantes ahí. ¿Cómo puedes tenerlos en esas condiciones encerrados de hacinamiento, de actitudes que van más allá de lo humanitario? Y es obvio que en un momento dado, pues tú digas, no me interesa, y explotas si tienen que hacer esas actitudes. De acuerdo, pero a ver, últimamente, hace 2 días, los mismos agentes de migración, pues buscando migrantes en los hoteles, persiguiéndolos,
Ahora se dedican a hacer también... Creo que no está regulado, no tenía conocimiento, pero ahora que me lo dices pero no está regulado, nosotros lo publicamos, salió la nota, obviamente entrevista, empresarios del gremio hotelero denuncian precisamente al Instituto Nacional de Migración que llega a buscarlos a sus cuartos. Incorrectamente. No puede ser. Pero mira, hijo, man, a ver, yo he escuchado y he leído también, seguramente alguna nota fue tuya, de que en el caso, por ejemplo, los cubanos rentan hoteles y están en hoteles. Es otro tipo de proceso. En Tapachula, ¿sí? Y no puedes, mientras tengan alguna de sus tarjetas de residente temporal, de visa humanitaria, etc., no pueden hacerte nada. Claro. Raúl, ¿cuándo van a empoderar a la parte receptora del problema, que son los municipios? Porque se piensa tanto, si realmente la trinchera que está enfrentando el tema son los municipios. ¿Cuándo los van a empoderar? Yo creo que eso es una tarea pendiente que tenemos las legisladoras y los legisladores en ese tema. Porque es lo que en enero, que te decía el doctor Egurría y varios de los presidentes municipales de ahí, del Soconusco, de Huixtla, en fin, por donde está el tránsito de los migrantes, ¿sí? O sea, llegan 2, 3 mil, pues tenemos que darles servicio sanitario, inclusive alimentación, mientras se decide su situación migratoria, pues están ahí, tenemos que cuidar que esté bien de su salud, atender a las niñas y a los niños que tengan actividades recreativas, en fin. Ese es un asunto que tenemos pendientes porque los municipios no tienen recursos para ellos y desafortunadamente, y lo reconocemos nosotros, ¿sí? Los 300 millones de pesos, ¿no? Algo así que tenían para la cuestión del el asunto de los migrantes, desafortunadamente lo quitamos del presupuesto de los legisladores. Tenemos que hacer algo, se está trabajando en ello y se está trabajando en ello. En esa parte, voy a decir, bueno, si se reconoce esa parte, bueno, por tu parte se reconoce eso, ¿cómo le quitan el presupuesto precisamente? Un tema tan importante precisamente para Chiapas. Tú dices que un presidente de la República que se siente más chapaneco, esa parte no se debió haber obviado. La parte de las zonas económicas, lo que pasa... Y quiero ser crítico y creo que el presidente ha dado la pauta en cuestión de la libertad de expresión. Ese tema de la frontera sur, el tema que son zonas económicas, el tema también obviamente que está sucediendo ahorita con esa parte del 3 de mayo que yo todavía no entiendo cómo va a beneficiar a todo el Estado. Todavía no me queda muy claro esa parte. Y creo que hay muchas cuestiones que tú las estás obviamente entendiendo y las estás legislando y las estás trabajando y no dudamos de tu capacidad y tu buena voluntad. Gracias. Pero creo que hacen falta señales más claras. En el caso del Tren Maya, repito, ¿no? Se están abriendo la comunicación, porque eso es otro tema también. Hoy, ¿sí? En este gobierno, a 6 meses de este gobierno, la comunicación con el jefe del Ejecutivo es día a día. Día a día está el encuentro con los periodistas, día a día está en la información personal. Es cierto. Con la ciudadanía. Como nunca se había dado. Entonces, cierto, ¿no? Esto hay que reconocer. Ni en ningún país del mundo, ¿eh? Nada, o sea, obviamente hay muchas cosas positivas, ¿no? En este gobierno, pero también hay que señalar las cosas que todavía no se entienden. Yo no estoy diciendo que sean negativas, todavía no las entendemos. Y yo pues te quiero pedir un favor. Quiero que reagendemos esta mesa, porque ya nos pasamos del tiempo, pero es tan interesante realmente platicar contigo. Y quiero como pedirte que reagendemos. Yo voy a estar en la Ciudad de México muy pronto y quiero allá también, a ver si me permite recibir, entrevistarte allá, en el quehacer obviamente legislativo. Claro, y bueno, bienvenido. Pero por supuesto sobre otra cosa, agradecerte, Raúl, porque realmente te conocemos, eres un hombre calado, probado, en función de muchas cosas que has hecho en tu trabajo político, tu quehacer político. Hoy para ti es tu segundo líquido amniótico, es la política, lo sabemos, y nos gusta platicar contigo porque así eres, honesto. Me da muchísimo gusto que mantengas esa esencia, que sigas representando a Chiapas, pero hace falta meterle más vigor a algunas cosas que todavía no entendemos. ¿Lo dejamos así? De acuerdo, gracias por la invitación, un buen día para todos y tomemos precauciones porque está lloviendo mucho, respetemos los lineamientos de tránsito, no tiremos basura a las calles para evitar las inundaciones. Cuídense, por favor, cuiden a su familia. Muchas gracias. Vamos a esperar próximamente a la visita del diputado
Raúl Bonifacio, que por favor, nos importa entender muchas cosas que, como digo, no hemos entendido todavía. Soy Carlos Fabre, este fue un programa más especial de Público y Privado. Gracias.